Ya, hola nuevamente a todos. Ahora vamos a programar, ya que hicimos la primera fase de diseño, ya lo diseñamos, o sea, lo entendimos, lo diseñamos y ahora va a la parte de la programación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar un input box y esto como que la idea es ir marcándolo ya como con negrita, ¿ya? O en la prueba, eh, o en la prueba, no sé, ocupan, lo marcan un poco más o lo encierran en un círculo. eh, ya acá, por ejemplo, una variable acumuladora, o sea, una variable que guarde el valor de input box, hacer una reasignación, una variable acumuladora, esto claramente va. Entonces ya vamos viendo que tenemos casi todas las cosas que vamos a ocupar. Porque casi todas, porque hay una cosa que la verdad va siempre que se ocupa for next, casi prácticamente, que es el i, pero igual se ocupan, o sea, se ocupa, pero como siempre se ocupa, no sé si es necesario ponerlo acá, pero si quieren, claramente lo pueden poner. Acá voy a poner también se usa una variable i. Una variable y ya, no sé si se nota ahí mucho porque está ahí ya. Se ocupa una variable y. Entonces ya, tenemos todas las cosas que vamos a ocupar. Es que esto es lo bueno de este sistema, que después ya tienes todo lo que se va a ocupar para la programación. Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar un input box, un for next, un input, o sea, vamos a guardar el valor de input box en una variable. Vamos a tener una variable acumuladora, una variable i y un message box. Ya con esto debiese uno programar bien, porque ya uno va teniendo esa idea, uno ya va teniendo esa idea, o sea, uno ya va eh, pudiendo, ¿cómo se llama esto? Programar acorde con lo que nos dicen y ya tienes mitad, con esto ya tienes mitad de trabajo hecho. O no, en realidad, gran parte. Ni siquiera mitad, diría yo, porque al final, teniendo esta tabla, al final tienes toda la programación que vas a hacer. Entonces, es muy favorable esto, o sea, le recomiendo mucho hacerlo la prueba, porque te ayuda a organizar primero lo que tienes que programar y las cosas que va a ocupar. Al final es muy útil. Les recomiendo mucho ocuparlo. Eh, y bueno, ahora veamos cómo se ocupa. Claramente. Ya, acá tengo las dos partes. La idea es que en la prueba tengan una hojita para que vayan anotando eso y después tengan al lado la hoja de la prueba ya en sí, donde tienen que escribir el código. Entonces, en este caso, acá claramente no es como, acá no va lineal como partimos, sino que tenemos que siempre partir con un sub. En este caso le vamos a poner factorial. ¿Ya? Y acuérdense siempre, el paréntesis es sumamente importante, porque si no, no se ejecuta. ¿Ya? Ya, ahora vamos a la declaración de variables. ¿Qué variables vamos a declarar? Mira, ustedes pueden ponerle una cosa acá, que yo la encuentro muy buena, que acá pueden ir poniendo texto, como de qué van haciendo las fases, y eso les puede ayudar mucho a organizar también las fases del el código. Entonces, ya, ¿qué variables vamos a declarar? Esto siempre va al principio, es muy importante. Ya, nosotros dijimos que vamos a tener una variable acumuladora, vamos a tener una variable i, y vamos a tener una variable que guarde el valor de input box. Ya, eso, ya de partida, eso ya dijimos. Entonces, dim, siempre partimos con dim, y as integer. ¿Se acuerdan por qué es as integer? Porque no existen celdas decimales. O sea, no hay celda 1,5. Siempre son números naturales, digámoslo así. ¿Ya? Naturales o enteros. O sea, aunque sí, enteros, sí.
Porque, o sea, no hay celda de menos unos, pero sirve. Ya. Entonces, dim y as integer siempre, y es as integer, siempre. Siempre que lo ocupemos con for next es as integer. Entonces, la otra variable que nosotros vamos a ocupar va a ser la del número mismo. Y esta le pueden poner num, que sería la variable que va a guardar el valor de input box. La que va a guardar el valor de input box. Y para este caso, yo creo que también va a ser integer, porque no vamos a trabajar con decimales, con factorial decimal, porque acá trabajamos con 1, 2, 3, 4, 5, trabajamos con naturales. Entonces, dejémoslo es en as integer, ¿ya? Y después tenemos la variable que va a ir acumulando las multiplicaciones. Y esa yo la llamaría X, yo creo. X sería un buen nombre. O le pueden poner fac o factorial. O F de factorial. Mejor. As integer también. Porque ya al num ser as integer, la otra claramente va a ser as integer. Ya, siempre, ahora siempre estas variables que van a ser acumuladoras hay que primero declararle un valor neutro. Es decir, un valor neutro si es suma y el valor neutro si es multiplicación. El valor neutro de la suma es el 0 y el de la multiplicación es el 1. F tiene que valer 1 al principio. Y yo le voy a explicar por qué. Porque puede ser que haya una basura o algo así en el lugar donde está el valor. Porque recordemos que las variables guardan un valor en una matriz enorme, ¿ya? Donde hay cuadrados, donde hay celdas chiquititas como en Excel, que van guardando diferentes valores. Pero estas celdas pueden estar sucias por cualquier razón. Entonces, con esto, al declarar que es igual a 1, nos aseguramos que no tenga ningún otro valor guardado de antes y que esté bien. O sea, que al final que haga la operación bien, ¿ya? Es muy importante también esto para la prueba, hay que ponerlo. Entonces, tenemos que num, esto es sucesivo, num es el número que le vamos a pedir al usuario, tiene que ser claramente igual a input box. Esto es muy importante, las comillas arriba, porque si no, no se imprime el texto. Siempre que hay texto, hay comillas en los bordes del texto, porque si no, no se puede mostrar el texto en pantalla. Esto es muy importante. Entonces, input box, el texto acá vamos a poner un texto genérico, así como ingreso un número. Esto de acá. Y al final cerramos. Entonces, ahora cuando nosotros le preguntemos el número al usuario, este número se va a guardar en num. Eso es importante. El número del que el usuario quiere el factorial se va a guardar en num. ¿Ya? Eso. Ya. Después tenemos que ocupar el for next. Y acá está lo que yo les decía. For i igual a 1, porque el factorial parte en 1. To hasta num. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué? Porque miren, num ahora va a pasar a valer el número del que el usuario quiere el factorial. O sea, si el usuario pone 7, quiere el factorial de 7. Entonces, al querer el factorial de 7, o sea, quiere el factorial de 7. Ingresa el número 7, ¿ya? Porque quiere el factorial de 7. Este 7 se guarda en num. Y como vimos antes, el rango es de 1 hasta el número que el usuario ponga. Porque, como vimos, así se hace el factorial de un número. Como lo vimos con 4, el factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. El factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Es del 1 hasta el número que nosotros queramos el factorial, del que nosotros queramos el factorial. Entonces, tiene que llegar a num, porque así se hace el rango. Va a llegar hasta donde el usuario quiera que llegue. Y ese es el rango que se va a delimitar. ¿Ya? Esto es importante. No sé si se entendió bien, pero esta es como la lógica. Va del 1, siempre parte del 1 porque del 1 parte un factorial, hasta el número que el usuario quiera. El número que el usuario quiere el factorial. Entonces, por ejemplo, si el usuario pone 7,
va a valer 7, entonces el rango va a ser de 1 a 7. Entonces se va a multiplicar hasta 7. Y ahí se va a tener el factorial. Esta es la lógica. Cuando ya tengamos el código se va a entender mucho mejor. Miren. Entonces, una vez que ahora ya tenemos esto, la idea es ir acumulando un valor. Tenemos f, que va a ser igual, f va a ser igual a f, que en este caso vale 1, acá vale 1, por, esto es lo más importante, ¿por qué se tiene que multiplicar? Se tiene que multiplicar por i. Y yo les voy a explicar por qué. Sé que puede ser confuso, pero tiene mucha lógica. Miren, el i va a ir iterando. Y va a llegar hasta 7. ¿Ya? Hasta, o por ejemplo, en este caso, va a llegar hasta 7 porque el usuario puso 7. ¿Ya? Si el usuario puso 7, ya va a ser i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, a 5, a 6, a 7. Hasta ahí va a llegar. Entonces va a ir tomando todos esos valores. F va a ir guardando las multiplicaciones anteriores. Parten 1. Entonces va a ser, cuando estemos en la primera, ya la primera iteración, en la primera vez que se cumple un ciclo, f va a ser igual a 1, f va a ser igual a 1, y va a ser igual a 1 también, porque está en igual a 1. El resultado de eso va a ser 1. Se va a guardar en f, pasamos a la siguiente iteración y ahora i va a valer 2. Ya, este en el caso hipotético de que el usuario puso 7. Va a valer 2. Entonces va a ser f, que es igual a 1 por 2. O sea, por i, que vale 2. Y ahora que la multiplicación, o sea, el resultado cambió, ahora es 2, se va a guardar en f. Ahora, cuando pasemos al siguiente número, o sea, estamos igual a 3, ahora va a ser f, que vale 2, por i, que vale 3. Y ahí se va armando. ¿Se acuerdan que yo les dije? 1 por 2 por 3. Ahora está el factorial de 3. En este caso sería 2, que vale f, por 3. ¿Entienden? Entonces va a dar 6. Entonces, ahora, se guarda acá. Pasamos a la siguiente. Va a ser 4. Entonces va a ser 6 por 4. 24. Ese es el factorial de 4. Entonces después se guarda en f. Así se va guardando los valores. Se va guardando la multiplicación anterior. Después va a 5. Entonces, igual a 5. Entonces, f igual a 24 por 5. Y eso da 120, el factorial de 5. Y porque estamos en igual a 5. Después, igual a 6 se guarda en f. Igual a 6 va a ser 120 por 6. 720. Y se va a ir guardando, ese es factorial de 6. Entonces ahora que lleguemos a 7, va a ser igual a 7, porque ya llegamos hasta el número donde quieren. Entonces va a ser 720 por 7. Y eso nos va a dar el factorial y se va a guardar en esta variable. Se va a ir acumulando, se va acumulando lo anterior, se va a multiplicar por lo actual. Entonces al final podríamos resumirlo, y ya hablé con mi papá, que el factorial de X número es el factorial de su número anterior por ese número. En otras palabras, el factorial de 7 sería el factorial de 6 por 7. Porque se va acumulando. Esa es la lógica. Entonces ya se acumuló, ponemos next y para que se cumpla, para que se vaya iterando. Después el message box, ponemos el message box. Es importante también eso, message box. El factorial es, ponemos así tipo el factorial es, ponemos ampersand y después ponemos la variable f, porque esa guardó el factorial y se cierra. Esta es la lógica y este es el ejercicio. Así se hace el ejercicio. Al final se va guardando el valor y ese valor después se presenta, porque f va a ir guardando los valores que va tomando.
Eso es, muchas